Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, es un gusto, ¿no? Y un placer volver a esta sede de la Universidad Carlos III en Getafe, en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, y seguir trabajando, ¿no?, con este grupo de diversidad audiovisual. En esta mesa vamos a hablar de inversión y financiación en obra europea, especialmente. En primer lugar, por supuesto, aunque hablemos de obra europea, todo viene de la mano, ¿no?, de qué hacen estos streamers mainstream, que son todos estadounidenses. Entonces vamos a tener en la mesa 4 intervenciones. En primer lugar, Catalina Iordache, desde la Universidad Libre de Bruselas, nos va a hablar de la inversión por parte de los propios streamers estadounidenses en obra europea, para luego ir focalizando un poquito más en casos de países concretos, y para ello contaremos, ¿no?, desde Francia y la Universidad del Nouvelle Sorbonne con Philippe Bouquillon, en el caso de España con investigadores, ¿no?, de la propia Carlos III, Luis Albornoz y Juan Ignacio Fernández, y en el último caso el de en Italia, con investigadores de la Universidad de Siena, Tiziano Bonini y Leonardo Bindi. Entonces voy a dar la palabra en primer lugar, como digo, a Catalina Iordache, que es investigadora de la Universidad Libre de Bruselas, especializada o muy interesada especialmente en la cuestión de los medios de servicio público en la era de las plataformas y la política audiovisual europea. Así que cuando quieras, Catalina, 15-20 minutos máximo, 15, si no iré 15 minutos, iré a partir de los 15 minutos pasaré, controlaré el papelito, sacaré la tarjeta amarilla. Ponen música. I was told 20, so. Okay. Thank you so much for the introduction. Good morning, everyone. I don't know which one will work, so we'll try this. I will be presenting it's really a sneak preview of some work that we're actually in the process of analyzing, but work that we started together with my colleague Tim Ratz and my colleague Adelaida Afilippoi at Vrije Universiteit Brussel already in 2019, 2020, and that we are now sort of trying to add more towards. And to do this, we've also extended a bit our team, together with Axel Asmar and Ruin Lee, because we just have a lot of data to go through. So, as I said, we started this work about 2019, and then we published some articles on it in 2021, 2022. It is really looking at the investments that Netflix was making in its sort of original television scripted series. So that is really what our focus is on. And to start off, we wanted to first sort of untangle a bit this notion of what is the Netflix original, because we had no idea, and we still don't, of actual budgets, of actual contribution when it comes to what goes on in financing each of these series. But we then tried to find some sort of a proxy for it, to see, okay, to what extent is then the streamer's involvement weight? So how much then does is Netflix involved? When does it get involved? And so on. And so then we came up with this categorization of talking about the licensed originals, which really are
series that Netflix at the time, and now we can also apply it to the other streamers that I'll talk about today, licensing content that was already produced by a European player and that was then just placed on specific territories as a Netflix original. So they had the exclusive SVOD window for specific titles. Then we talk about continuation deals, where let's say a first season of a series was produced by a European broadcaster generally, could also be a pay TV service, and then Netflix picked up the rights for it going on into a second or a third season. Maybe after it was cancelled, like the case with La Casa de Papel, or maybe after they outbid the original commissioner, as was the case with Black Mirror and Channel 4. We then talk about co-productions and co-financing, where Netflix does and the streamers get involved in the production sooner. But we talk about them together because we don't know exactly to what extent this involvement is, what the proportion of this involvement is. And so we cannot really, from the public data that we use, we cannot really distinguish them. We talk about them together. And then full originals, where the streamer gets involved really earlier in the process, oftentimes also actually early on commissioning, and where they own all rights. As I said, we only talk about original series, scripted series. So we have not included film, nor have we included any documentary, animation, or other unscripted formats in this data set. In terms of methodology, we're really looking at everything that we can find mainly online. So it's really the websites themselves, the announcements that they make, the press releases, and then combining it with a lot of data on IMDb Pro, all kinds of online databases, trade press, and trying to kind of connect the dots between all of the information that we find. We also look for interviews with producers and creators involved in these series as well. We collect data on country of origin, language, the minutes released per year, the number of episodes and seasons, trying to also kind of gauge the volume and not just titles, the year of release, genre, and also production companies and European creators involved, which is something that we're trying to expand on a bit more as we speak. So as I said, we started off with looking at the Netflix originals from the moment that they entered European markets, and was the same year that they invested in their first European co-production, which was 2012. We've now added data also for Netflix until 2023, and then we looked at these other streamers as well. So we've got Prime Video, Apple TV Plus, and Disney Plus. Amazon Prime Video entered the European market in 2014, and that is also when they contributed to their first European series. Apple TV Plus and Disney Plus entered in 2019. Apple TV Plus had their first European original in 2020, and Disney Plus in 2022. So this is the data set that we are working with in this span of time. 333 titles for Netflix, 92 for Prime Video, 12 for Apple TV Plus, and only 4 for Disney Plus. A total of 438 titles. Starting to dig a bit deeper into the data, we try to look at the evolution of the type of original. Again, the reason why we tried to make this distinction was because, of course, an investment in a full original will be larger than in a licensed original. The production process will be different, same with, for example, a co-production or a co-financing deal. And so already we do see a growing shift from licensed originals to full originals, especially for the streamers that have been in the market for longer. There is a limited number of continuation deals, and that is actually really going down. So not necessarily a practice that they're looking for, also in newer markets. And more or less a steady look at co-productions and co-financing deals, which are still going on.
As I said, we didn't only want to look at the titles, which is really looking at new titles that were added each year, but also new seasons, number of episodes, number of minutes, to see whether, of course, the volume will reflect a bit differently, because then we do see some differences in the way that the years look. Adding new seasons for older titles, for example, is something that will look differently, but also a 60-minute episode will then cost differently, as we know, than a 20-minute one. We know that the rise in 2020 is mainly due to 2022, mainly due to resuming of production after the pandemic. And it's interesting to see, and we're trying to also look into explanations now for the slow dip in 2023, because we know that a lot of this has been explained by the streamers themselves and their CEOs and their spokespeople as the shift in the way they're looking at sustainability, the shift in the way they're looking at business models. Some of them say, well, we're trying to focus more on quality over quantity. And so it will be interesting then to see if this is something that will stabilize over the years or will look differently. And this is also per streamer. So as you see, the dark blue is Netflix, Amazon Prime is the light blue. So they are the ones that are still having the more volume. In terms of number of minutes per country of origin, this is also in percentage for all of the streamers that we're looking at. So we do know that the big five still continue to dominate in volume of production. Of course, we've got the UK, we've got Spain, Italy, Germany, and France. The data is also very much in line with also what we see from European Audiovisual Observatory reports and some other Ampere analysis data. Interestingly, followed by Poland. This is where Netflix has been investing quite extensively, and so this seems like an outlier, but it has actually been receiving some of these investments for quite some time. And then, of course, a bit more of the usual suspects. We've got the Nordic countries, but also more smaller countries, smaller markets, as we say, added to the mix. So Belgium, the Netherlands, but also Portugal, Austria, Ireland. In terms of number of titles, also percentage of the big five, again, as we see quite some, let's say, continued domination and imbalance. And also, again, aside from Poland, we don't have any other Central or Eastern European members there to compare. And then, you will just see the other small markets that are only now starting to enter with only one title. We were looking at the average amount of minutes per season to try to see if this has shifted also because of different types of formats that some of the streamers have been experimenting with. I would say no notable differences. We do see slightly lower level of minutes per season for 2012 to 2020 for Netflix and Prime. And we did look at, again, whether there were big differences. Most of, let's say, the episode lengths that we're looking at are 45 minutes long. There were some shorter series, again, a bit these experiments. So for Netflix, we had Caid in France, El Tiempo que te doy in Spain, Man vs. Bee in the UK that had really short 10 to 15 minute episodes. And also the horror show Calls on Apple TV, which I think, some people might have been looking at in France. In terms of type of original per country, we do see that large countries will get more full originals and co-productions and co-financing. So again, this imbalance between the level of investment seems to be also shown here. We do have Poland also with quite some full originals. Spain actually attracted the most full originals between 2021 and 2023 in the data set. And this is also quite reflected in the languages that we have. So, of course, English, Spanish, and French, the most encountered languages in the content, followed by German.
And in Belgium, they are mainly productions with the Flemish community. So they will primarily be content in Dutch. But interestingly, for the Belgian ones, they were also quite multilingual. So they also had quite some minority languages added to it, Arabic, Turkish, Hebrew. So the Walloon, so the French-speaking part of the country, still a bit lagging behind when it comes to investments from the streamers. For this, we were really just trying to kind of shift and look at it from a different perspective and to see the percentage of total originals in the country. And here it looks a bit different, but of course we need to keep in mind the total that we're speaking of, because Sweden does have quite a large percentage of the full originals, but it is out of 14 titles. For Poland, it is out of 20 titles, and then followed by Germany, 48 titles, which is quite an interesting case. I think that, yeah, we could look at more. For genre, we followed the same categories that we used previously. We manually added each of the titles into one, let's say, category that we thought would be primarily representative of the content. So we have drama and action crime as still the most popular when it comes to the investments, but comedy romance quite high as well. We did notice over the years an increase in investments in sci-fi, horror, and fantasy productions, which we know are quite becoming more and more popular. And of course, the family is quite small, but it also, again, does not contain animation, and yeah, it is something that is a bit, I guess, not as popular with the investments and the consumption. And here, just looking at the genres in terms of percentage per type of original, we do see that the diversity is kept. We do see similar patterns, and of course, less attention to historical drama. We put that separately from general drama, as we called it, because we know that that also involves a higher investment. So it is a more expensive genre to produce, and so we try to also see if we can see some patterns there. Something also interesting was to look at the involvement of public broadcasters in the co-productions and the co-financing titles, because we know that they are still very much strong producers of content in European markets, particularly Western Nordic European markets. And out of the 90 titles that we had as co-productions, co-financing, 64 were with the involvement of public broadcasters. And so that is definitely something that still seems to be keeping the trend. And as I said, a lot of the study we're continuing now is still work in progress. What we want to do is also look deeper into the companies that the streamers are actually collaborating with in producing content. We're working with these different categories of super indies, own indies, and true indies, trying to see whether we see patterns over time, also patterns in terms of, let's say, maybe specific streamers or specific regions having preferences or already having established collaborations with. So yeah, I'll look forward to also presenting this when we'll get time to dig deeper into it. And we're also looking at, again, different patterns of how many streamers maybe certain services are collaborating with. So just to conclude, for the original investments, for our data, we do see a continued and growing investment by Netflix and Prime Video, definitely limited by Disney, considering they've already been in the market since 2019. We are looking to include also other streamers. You will have seen that HBO well, Max isn't there, and that's because it is a very complicated structure to work with, and so that's something, and also then with the addition of, with the merge of Discovery Plus, which already had some of its own originals, that would have made it a bit difficult, but we are trying to see how that would be made possible.
We do see the continued preference for the Big Five, and also Poland growing as what scholars call semi-peripheral capital. Public service broadcasters still important collaborators, as I said, and I think something that we want to look forward towards now that we've been digging a bit deeper into the more recent data is seeing how in the future we could work with more hybrid or niche genre. We see this happening a lot more. It is very difficult and sometimes seems a bit arbitrary to put a series into only one category, and also it makes sense to also pay more attention to, for example, let's say teen television series that we know are becoming very popular and are really a genre, a growing genre in itself. And while looking at the content and the production companies, we also want to look at the content creators involved to see whether we see patterns of collaboration with established or emerging talent. We know from the discourse of companies like Netflix that say that they are supporting emerging talent, early talent. We want to see to what extent that is actually happening across these investments that we are noticing. And as I said, looking at the patterns of collaboration with the production companies, so far we are seeing a preference for the super indies and the owned indies, so a bit the larger ones, but definitely something to look closer to. Okay. Thank you very much. Sí, a continuación vamos a tener la presentación de Philippe Bouquillon, profesor, como os comentaba al inicio, de la universidad en Francia Sorbonne Nouvelle. Y muchos años lleva como director del Laboratorio de Industrias Culturales y Creación Artística. Y lleva también en estos últimos años, ¿no?, pues preocupado por la creación de contenido digital, ¿no?, en plataformas, y dentro de sus últimas obras, ¿no?, destacar una de la que es coautor, que es Plataformas y el Sur Global, la reconfiguración de las relaciones de poder dentro de las industrias culturales. Cuando quieras. Thank you very much, Anna Segovia, for this presentation. So today, in a very short time, I will focus on special questions about the way the French authorities have decided to extend most of the policy previously in force in the film and audiovisual industries to US streamers, with some adjustment. So what are the conditions and scope of this extension, and what are the issues for the French history? I think that if we want to try to answer to this question, we have first to consider that this policy is maybe more than just a cultural policy. It is a social institution. Second, it is a consistent policy, and this policy is evolving the industry in public decision making. So first point, it is a very long history of public support in direction of film and after, of course, audiovisual. Well before the adoption of the cultural exception clause in the treaty funding the WTO. So I will refer here to a broad conception of the notion of cultural exception. So I have no time to make all this long history, but just to recall that more than 1 century ago, just after the First World War and after the Second one, measures were took to restrict the entry of American films into France. After when the Fifth Republic was founded in 1959, the creation of the Ministry of Culture has led to the development of a policy of supporting the so-called quality cinema. And there has been another turn during the 80s with the emergence of an audiovisual industrial policy,
at that time, and this policy is still the basis of the way film and audiovisual industry is still regulated in France. But with the integration of the previous phases, and this policy tried to combine aesthetics and political objectives with economic objectives. So at the beginning of the 80s, the main of the objective of the policy was to support an industry, not simply not, considered as strategic for the French economy. The purpose was to encourage French players in the visual and film industries to be more market-oriented and to look to international markets. So the strength of the cultural industries, of the cultural exception, is based on three factors. First, the interweaving of economic dimension and cultural identity. The cultural exception is a marker of the image of France's place in the world, and it's inseparable from French culture and nation. Second, there is an important support and lobbying by film and audiovisual professionals, particularly producers, facing over-lobbying, and this over-lobbyists are, of course, against the regulation for most of them, by other industry players, PTV channel, broadcasters, and of course, streamers. And third strength of this policy, it is a matter of relative alliances and relative consensus among politicians. And of course, nowadays in France, the political situation is quite unstable, and the future may be dark, but for the moment, there has been such relative consensus. So this policy is also quite coherent. It covers all stages of the audiovisual and film production chain, from script writing to marketing. 5 main series of measures fit into one another. The first one is the fact that the various stakeholders, and especially the producers, receive substantial subsidies provided by the Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, CNC. The CNC resources come from parafiscal taxes and not from the budget of the state. In other words, these resources come from cross subsidies between actors, including American streamers, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, via a 5.15 taxes on their sales in France, known as the video tax. And this tax raised quite a good amount of money, 23% last year, of the resources of the CNC support fund. Second element of this policy, broadcasters, pay TV channels, as well as streamers now, including the foreign ones, are obliged to finance the production of European content, and of among this European content, 85% to works in French. The SVOD platforms must devote 20% of their sales in France to this obligation. 75% of investment in cinema and 66% in audiovisual production must benefit to independent producers. And this is a very important point, because the streamers don't own the intellectual property rights and the content they finance under this obligation. At least 20% of the total obligation is invested in cinematographic films. Diversity clauses to ensure that the contribution is not solely directed for major production or certain genres are also in force. So 2 years ago, foreign platforms contributed to around 30% of the total sums collected under this obligation. Third point, there are quotas, but we already spoke about this longly. Fourth point, number of tax incentive, including various tax credits. And fifth point, it is a very important one, the release of film is not free in France, but is established according to the rules
to rules that provide for different time windows of valorization with exclusive right of valorization during these periods. We call this in French la chronologie des médias. Players who contribute the most financially to film production, it's only for film of course, benefit from an earlier valuation window. And in 2022, the streamers have obtained much earlier windows than previously. And this is here you have the windowing and the previous one and the new one, and we can see that in the first in the previous one, Amazon, Netflix, all the streamers were at 36 months. And now, because they are submit to regulation, the situation has evolved, and Netflix has a better situation than Amazon Prime or Disney Plus because they have accepted more obligation. First point, this policy is involving the industry in public decision making. In fact, the main American streamers have signed agreement with the French broadcasting regulator, ARCOM, Autorité de Régulation des Télécommunications, setting out their specific right and obligation. Under this agreement, Netflix has accepted more obligation, but in return, as we said, Netflix has a better position in the media windowing. Likewise, the streamers, like other players in the industry active in France, take part in negotiation between industry players, conduct under the aegis of the CNC, but also DGMIC. It is a department from the Ministry of Culture, the General Direction for Media and Cultural Industries, and ARCOM, in order to clarify and deepen their commitment. So each player can have a special situation and special obligation, and they make agreement, especially between, for instance, producers and the streamers. This negotiation lead to the signing of interprofessional agreements, and the agreement stipulates the date on which they must be revised to ensure that the rules are always adapted to current industrial realities. So regulation is co-constructed with industry players, which encourage their acceptance of the rules, but also it makes it possible to find compromise between industry players, since their interests are very divergent, particularly between producers and broadcasters or streamers. But of course, these compromises are always fragile and unstable, and they change with the time. So in conclusion, I think that we all know this view and this study from the European Observatory. Of course, France is not the first country for the expenses of the streamers, but it was not the aim of this policy. Three objectives seems, in fact, to, for the moment, to have been achieved. The first one was to maintain the policy of supporting independent production. For the moment, according to ARCOM or CNC, the platform seems to have kept their commitment, except in the cinema sectors, in particular with regards to financing low-budget films under €4 billion budget. Netflix is by far the biggest contributor, contributing around 200 million, including 40 million euros to film production. Thanks to approval from ARCOM and the CNC, since the 1st January of last year, the CNC general grants are available to producers working with the foreign streamers subject to regulation. So now the American streamers are integrated in the French system of regulation and co-financing of this industry. Second objective that was very important, it was to preserve the whole system of cultural exception in the film and audiovisual industries. Because this system has been always criticized by what I call distributors. It is all the players which are downstream,
ever since it was introduced. We remember that more than 20 years ago, Jean-Marie Messier, who was then the chairman of Vivendi Universal, who was the second company for world company for entertainment, he claimed that cultural exception was a very bad thing. That yes, he make an opposition between cultural diversity and cultural exception. French distributors consider very often that the cost of this policy is too high, and it limits their ability to build catalog of rights. So, of course, the failure to include American streamers in the cultural exception would have created problem, because the French distributors would not accept to be in such situation, to be regulated, and the American streamers not being regulated. And the third objective, beyond the audiovisual sectors, it was to preserve all public policy in favor of cultural industries. In the press, in the books, in recorded music, in video games. There are important public policy in France in that field, and a failure in including the American streamers in the cultural exception would have weakened all these policies. But of course, there are time to go, and for the moment, I think that a lot of professionals are very worried in France, because the chronologie des médias has to be revised, a new one has to be, new agreements have to be signed, and I know some producers who say that we are not sure that Netflix, that Amazon will sign the same agreement they accept a few years ago. And the chronologie des médias is not protected by law. It is an agreement between players. And also there is the problem with the French competition authority, which considered that Canal+ has a situation that cause problems regarding the competition in France. So this story is still to study, and I hope that we will have the opportunity to speak about that. Thank you very much for your attention. Bueno, en tercer lugar, por seguir el orden de las ponencias, vamos a hablar del caso, nos van a hablar del caso italiano desde la Universidad de Siena en Italia. Tenemos al profesor Tiziano Bonini, que va a cargar la presentación en este momento. Y acompañado por el también investigador Leonardo Bindi. Tiziano también lleva ya en su investigación preocupado, ¿no?, o siguiendo intentando encontrar la conexión, ¿no?, la compartimentación en su investigación de la economía política de la comunicación con los estudios culturales, y destacando su último libro en coautoría, Algoritmos de Resistencia. Y por otro lado, Leonardo Bindi está trabajando, ¿no?, en su tesis doctoral en torno a la plataformización de las industrias culturales creativas, pero también asimismo está interesado por las consecuencias, ¿no?, de la conexión y la desconexión digital con respecto a los trabajadores, ¿no?, dentro de esta economía digital. Así que, si estáis ya preparados, vamos a dar comienzo a esta presentación. Gracias.
Gracias a todos por la introducción, muy agradecida, y tengo que agradecer sobre todo a Luis y Trini y todo el grupo de investigación aquí que me involucraron en estos años para empujarnos a estudiar más este tema de las plataformas audiovisuales y el trabajo que presentamos hoy es un trabajo que hemos recogido datos y lo voy a presentar yo porque Leonardo no habla español, pero el trabajo de datos, de colección de datos ha sido hecho primariamente por Leonardo. Lo que vamos a presentar es un recorrido, un panorama de cómo ha cambiado la presencia de Netflix en Italia en términos de ofrecimiento de contenidos y de inversiones en esos 6 años desde el 2018 hasta el 2024. Antes presentamos brevemente un panorama de los servicios audiovisuales que invierten en Italia, y Italia está como posicionada como quinta en términos de inversiones en contenidos originales europeos, y como veis está cuarta en la década de 2013-2023. Eso es como un overview, un panorama muy amplio y después vamos a focalizar sobre nuestro caso de estudio de Netflix. Y si vamos a restringir el campo a las inversiones de los servicios de streaming global en Italia, todos juntos, también estamos como país en Italia, es el quinto país europeo en términos de inversiones en contenidos europeos por parte de las plataformas de streaming global. Después de Reino Unido, España, Francia y Alemania. Eso me parece es un dato muy interesante para tener una idea del contexto italiano. Eso es el total de las inversiones en contenidos audiovisuales en la industria italiana, ¿no? La industria audiovisual italiana. Como ves, todavía ahora, hasta esos son datos de la 2024, ¿no? 2023, las inversiones de las plataformas de video on demand en Italia suman por el 43%. Y el otro 47% viene de los broadcasters tradicionales, incluidos el servicio público como la RAI u otros players internacionales como Sky. Claro que esa es una fotografía, si la vamos a ver en los últimos años, veremos que las plataformas están invirtiendo siempre más, y hay otros países como España donde ya las plataformas invierten más que los broadcasters tradicionales, pero tenemos que tener cuenta de esos datos porque eso nos dice que la industria italiana todavía, ¿no? el papel más significativo en las inversiones en la industria audiovisual viene de los broadcasters tradicionales. Lo que presentamos aquí es hemos puesto juntos a través de metodología basada sobre una desk research, una análisis de la literatura y una content analysis que hicimos y que presenté aquí hace unos años sobre el catálogo de Netflix, y fuimos a regresar a esos datos y a ponerlos un poco en perspectiva cronológica. Ese es el focus sobre Netflix, el papel de Netflix en Italia. Cuando presenté aquí la última vez, antes de la pandemia, en 2019, Netflix tenía como 2 millones de usuarios en Italia. Ahora tiene 8 millones y 7 usuarios activos. Eso es un dato de la Agencia Pública de Comunicación en Italia. Y
lo que es interesante ver es que en esos años, desde que Netflix desembarcó en Italia en el 2016, llegaron otras plataformas, que es lo que contamos hoy de la trayectoria italiana, es muy parecida a lo que ya hemos visto ocurrir en España. Hay trends interesantes que se parecen mucho, ¿no? Porque ahora hay más competencia que viene de las otras plataformas, entonces Netflix no está más como la plataforma que invierte más en contenidos europeos en Italia, incluidos en el catálogo italiano, pero hay otros. Entonces, si en el 2021, por ejemplo, el 58% de las inversiones en contenidos originales europeos venían de Netflix, ahora eso ha bajado al 35%, porque totalmente hay otras plataformas que se han ido invirtiendo en la industria, en el contenido europeo presente en la oferta italiana. Y sobre todo, ese es un dato muy interesante que sacamos de diversas fuentes, pero sobre todo de ese artículo de LOTS del 2022. El catálogo italiano de Netflix comparte el 75% de los contenidos con el catálogo americano y más del 80% con el catálogo de Francia, España y Suecia. Eso quiere decir que el 80% de los contenidos ofrecidos por Italia también están en otros catálogos. Entonces, que la estrategia no muy clara de domesticación, provincialización de Netflix es 80% la misma cosa en todos los en los países europeos y vamos a la diversidad del 20%. Y en términos de lo que Netflix ha comisionado, ha producido en Italia de contenidos originales italianos, por ejemplo, en el 2021 comisionó 21 obras, pero tenemos más datos que sitúa este dato en perspectiva cronológica. Si vamos a dar a profundizar el tema del catálogo italiano de Netflix, cuando hicimos este análisis del contenido del catálogo de Netflix en 2019, el 52% de los títulos venían de Estados Unidos. El contenidos europeos sumaban por el 20% del catálogo, incluida Reino Unido. Y los contenidos italianos eran al 5%. Eso, si lo vamos a ver cronológicamente, lo veremos más adelante. Ya en el 2021 el porcentaje de títulos de origen americana se bajaban al 42%. Y en abril 2022 los trabajos europeos llegaron al 30%, claramente como una consecuencia de la aplicación de la directiva europea. Pero es interesante ver que en el 2024 el porcentaje de títulos europeos llegó hasta el 48%. Y los títulos italianos se quedan todavía al 5%, como se quedan los mismos en los últimos 5 años. Eso lo veremos mejor más adelante. Si vamos a ver una perspectiva histórica sobre el catálogo italiano de Netflix, y aquí lo vemos más, simplemente se ha doblado como contenidos. Y desde el junio del 2018 veis que el catálogo se ha doblado, pero también se ha doblado las producciones originales y sobre todo las series televisivas. Y en términos de producciones originales en general, no solo italianas, después hablamos de las italianas, pero en términos de producciones originales en el catálogo italiano, vemos que desde el 2008 hasta el 2024 se han pasado del 21% al 56%. Aquí es el mismo dato, pero lo ves
para cada año, ¿no? Es un crecimiento de la presencia de contenidos de producciones originales en Netflix en el catálogo italiano bastante clara, con un pase con un ritmo bastante similar a un paro dentro de, temporáneo durante la pandemia. Si vamos a ver el número de las producciones originales de Netflix italianas, son muy pocas generalmente. La primera fue en el 2017 y hubo un pique en 2022, pero estamos hablando en general de 37 series televisivas y 41 películas en 7 años. Eso fue muy difícil sacarlo como datos. Tenemos que poner juntos diferentes datos y al final podemos juntar, si lo vamos a sumar todas, en esos 7 años Netflix invirtió en 94 producciones originales italianas, pero 94 si se entiende la metodología utilizada por Lumière-Vaught, por ejemplo, que considera cada temporada de una serie TV como una producción singular, ¿no? Singular. Y Italian Original, cioè las producciones de Netflix originales italianas todavía cuentan solo por el 1,30% del total del catálogo italiano. Y si vamos a considerar todas las producciones originales europeas, ese porcentaje llega al 2,6%. Y al final los contenidos originales de Netflix en italiano cuentan por el 24% de todos los contenidos de todos los contenidos italianos producidos en Italia en Netflix. Entonces, para decir, del 5% de los contenidos italianos que están en el catálogo, si vamos a mirar dentro de ese 5%, el 24% vienen de producciones originales en Netflix. ¿Qué hemos aprendido de esa primera mirada muy superficial, digamos, ¿no? De la presencia de Netflix Italia? Que hubo al comienzo hubo una europeización forzada impuesta por la ley del catálogo de Netflix, porque efectivamente ahora, en el 2024, hay más contenidos europeos que americanos. Y eso en el 2019 era completamente lo opuesto, ¿no? Pero el contenido los contenidos italianos todavía siguen siendo los mismos, 5%, como los españoles son al 7,8%, ¿no? Aprendimos hace poco. El segundo punto es que yo veo en términos de economía política, los originals de Netflix son la verdadera commodity que Netflix va vendiendo en términos de objetos culturales. Se ve muy claro, ¿no? Que el objetivo de Netflix es transformar su catálogo en un catálogo que vende Netflix Originals. Desde el 21% hasta el 56% de presencia, están viniendo siempre más centrales las producciones originales de Netflix, que sean europeas, americanas o italianas. La commodity verdadera de Netflix es el original, sus originales. Y esto tiene un tema, bueno, puede ser bastante predictable, pero es un tema de monopolización de la producción. Hay un tema de monopolización de la producción y también una monopolización del estilo, de las estrategias editoriales. Las producciones alternativas a Netflix cuentan siempre menos, ¿no? Y si quieres estar en el mercado, hay que y pensar de trabajar con Netflix, o trabajas con Netflix, con la regla de Netflix, o
no entras en el catálogo, o si entras solo para cumplir con las cuotas y estás ahí en la biblioteca, en el catálogo, pero no hay visibilidad, ¿no? Eso pone un tema de diversidad a diversos niveles, a diferentes niveles. Tercer punto, tenemos una idea de la ilusión, Netflix da una ilusión de diversidad, porque el catálogo italiano es por el 80% similar a otros europeos. Hace esa estrategia de cambiar la fachada, las fachadas de las cover de una misma serie, ¿no? te aparecen diferentes fachadas, pero al final es como una estrategia de multiplicar, como cuando los ejércitos se multiplicaban, tenían 100 soldados y multiplicaban como para hacer más miedo al adversario, ¿no? Somos más, pero al final no era tanto, ¿no? Hay una ilusión creada por algoritmos, ¿no? De la long tail, pretending to have more content than it actually offers. No sabía cómo decirlo en español. Cuarto punto, tengo 6 puntos. Factores que modelan el catálogo de Netflix como un producto cultural. Este catálogo, ¿no? Está claramente modelado por cuestiones legales de las leyes, estrategias editoriales y de marketing de la compañía, y data-driven análisis y competición competencia de los otros servicios. Quinto punto, ¿qué podemos decir de las inversiones de Netflix en Italia? Que los streaming services todavía no son los que más invierten en la industria audiovisual italiana, ¿no? Estamos 43% contra el 47% de los traditional broadcasters. Eso puede ser que es muy fácil que en los próximos años eso ya se reversa, pero tenemos que tener en cuenta que los productores tradicionales, los broadcasters tradicionales, todavía son muy relevantes en la industria italiana. Otro tema que a mí me interesa más, el catálogo como objeto cultural. ¿Qué es este objeto cultural? Nibor y Powell, cuando hablan de plataformización de la industria cultural, hablan de la contingencia del objeto cultural. El catálogo de Netflix es un objeto cultural contingente. ¿Qué entendemos con esto, ¿no? Que es una moving target, como un objeto móvil. Nunca es la misma cosa, ¿no? Cuando lo miramos en el 2019 estaba muy americanocéntrico. Lo miramos 5 años después y eso ha cambiado. Eso pone un tema. ¿Cómo investigamos las plataformas? Si nos paramos con... esas son mis últimas 2 slides, ¿no? Si nos quedamos con el análisis del contenido, es un problema porque... No tenemos, este objeto cambia continuamente. Haces una fotografía y después tienes que hacer fotografías continuas para mapear cómo evoluciona este objeto cultural muy dinámico, que está modelado por leyes, por competencia, por estrategias. Hay muchos factores que modelan continuamente este objeto cultural que nunca es lo mismo. Entonces, el análisis del contenido no basta. Tenemos, como decía Tim Ratz antes, ¿no? Tenemos que investigar más la recepción. Y por eso, por ejemplo, Leonardo Bindi en el desarrollo de su tesis magistral hizo un estudio, ¿no? Una etnografía de la audiencia de Netflix, poniendo adelante un tema, un concepto, ¿no? Que si nos fijamos solo sobre la diversidad de contenidos, es un problema, y eso es el problema también de las cuotas, que se fijan sobre el análisis del contenido y tienen una mentalidad muy broadcaster oriented, ¿no? Muy vieja, ¿no? Hay que hacer cuotas
a aplicar las cuotas a los algoritmos, a los sistemas de recomendación, a las exposure diversity. Y lo que Leonardo avanza es que además de la exposure diversity, hay lo que él llama una vernacular diversity, una diversidad creada tácticamente a la desertó de la audiencia que desarrolla tácticas para incrementar esta diversidad. La diversidad que está incita en los catálogos, porque tienen muchas plataformas, van a Amazon para ver los clásicos y se ponen con Netflix para ver las originales y multiplican esa diversidad. Entonces, el último tema para mí es que tenemos, eso es lo que vimos antes, hasta ahora es muy interesante porque, ¿no? Este seminario creo que nos estás dando unas herramientas muy interdisciplinares, muy originales para estudiar este objeto cultural. Tenemos que juntar enfoques que vienen y mixar metodologías que vienen de el macro, la economía política de la comunicación crítica, y el micro, los cultural studies, y otras cosas como el enfoque sobre los legal frameworks y las políticas culturales, los enfoques sobre la infrastructural studies, ¿no? Que se miran a ese objeto cultural desde el punto de vista de las infraestructuras, y los enfoques que miran a las estrategias de marketing, ¿no? Todas estas ataques diferentes al mismo objeto cultural creo que dan una complejidad del objeto cultural. No podemos quedarse solo con siguiendo a hacer solo economía política de la comunicación, o solo cultural studies, o solo uno de estos. Y eso creo que es lo que estamos aprendiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y para cerrar la mesa, vamos a ver el caso español, en el que también, bueno, se va a poner de relieve la dificultad, ¿no?, para intentar analizar qué es lo que están haciendo realmente estas plataformas, ¿no?, a la hora de producir, ¿no?, y de financiar en países concretos a través del caso español. Aquí la presentación corre a cargo del director del grupo de investigación, nuestro boss, Luis Albornoz, y acompañado también de Juan Ignacio Fernández, que como investigador más Nobel, pues está también profundizando, ¿no?, en todo ese estudio de la producción y distribución de los contenidos televisivos, centrándose pues en este nuevo actor, ¿no?, importante, que son las plataformas. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a dar lugar a esta presentación que hemos titulado Streamers estadounidenses y producción de obra local, el caso español. Y creo que volvemos nuevamente a un estudio de corte cuantitativista, si se me permite la palabra, ¿no? Hemos visto cómo en el marco del proyecto de investigación que estamos ejecutando, tuvimos una presentación que era sobre el tema de toda la infraestructura que soporta la actuación de los streamers. Tuvimos otra presentación que nos habla sobre la presencia de la obra española en los catálogos y los mecanismos de prominencia puestos en juego por los streamers a través de sus servicios, y otra de las ponencias sobre los mecanismos de promoción en un determinado territorio. Esta presentación, decía, de corte cuantitativista, me parece también importante, y vamos a hablar sobre la producción de obra española impulsada por estos streamers. Y digo, no es que tengamos una pasión por los estudios de corte cuantitativista, sino que cuando nos enfrentamos a analizar la realidad, lo que nos encontramos en las múltiples dimensiones de estos objetos de estudio es una gran cantidad de falta de datos
y un grado muy pronunciado de opacidad. Entonces tenemos que generar información cuantitativa y descripción de mecanismos con la finalidad última de alimentar las políticas públicas basadas en evidencias. Ese yo creo que es lo más importante y es nuestro pequeño granito de arena. Dicho esto, voy a dar unas pinceladas sobre el contexto del mercado de BOD de pago en Europa y en España. Ya Tiziano también se adelantó, vamos a compartir alguna imagen. A continuación presentaré las preguntas de investigación que guiaron nuestro trabajo y daremos algunos datos de contexto que tienen que ver con la dificultad de responder esos interrogantes. Y para finalizar presentaremos resultados generales y por operador. Fíjense en esta imagen que es de uno de los últimos estudios publicados por el Observatorio Europeo del Audiovisual, nos muestra algunas cosas que yo creo que son relevantes. En primer lugar, que el mercado de los servicios de video on demand de pago está en manos totalmente en manos de compañías privadas, de compañías comerciales privadas. En segundo lugar, que el origen de estas compañías es mayoritariamente, a excepción de Viaplay Group nórdica de Suecia, que tiene su sede en Suecia, Estocolmo, o de Bertelsmann, la alemana Bertelsmann, el resto son todas compañías norteamericanas. Son estas compañías las que están operando en el mercado europeo. Y hay otra cosa más también interesante. Fíjense cuál es el posicionamiento de las tres primeras compañías en relación a el porcentaje o el número de suscriptores que aglutinan. Es decir, estamos ante la presencia de un mercado altamente concentrado, donde si sumamos los porcentajes de las tres primeras compañías en Europa, nos vamos prácticamente al 64% de los suscriptores, ¿sí? Seguidamente, aquí tienen, y aquí compartimos imágenes con lo que nos acaba de presentar Tiziano. Fíjense, la primera tiene que ver con las inversiones en producción de obra europea. Ahí España, como Italia se colocaban en la quinta posición, España se coloca en el cuarto lugar, pero acá están las inversiones, al hacer este cuadrito, están las inversiones de todos los distintos players, los distintos actores, los distintos jugadores de esas industrias audiovisuales. Y la particularidad del caso español es que, si ven la diapositiva que la acompaña, la particularidad del caso español es que de esa inversión la mayor parte está realizada por lo que acá se llaman global streamers, y a nosotros nos gusta más llamar compañías estadounidenses, ¿sí? US streamers, ¿sí? No tanto global. Pero fíjense que ya están para el año 2023 es el 53%. Es decir, que los que están tirando del carro, por decirlo en términos coloquiales, de la producción de obra española son los streamers norteamericanos. Y fíjense, a diferencia, podríamos comparar la estructura del mercado de la producción española con el de Alemania, donde en el caso de Alemania son los public broadcasters los que tienen un 53%. O sea, la presencia es aún todavía más fuerte que en el mercado italiano, por ejemplo. Pero digo, esto como particularidad del caso español, que es el único que tiene, que el grueso de las inversiones en la producción de obra local proviene de los global streamers, ¿sí? Yendo ya nosotros en nuestro estudio hemos tenido en consideración a 6 compañías norteamericanas con sus respectivos servicios, y como ven ahí tienen las fechas en que comienzan a llegar a territorio español.
llega un poco antes a España, por ejemplo, que Italia, a Netflix, pero ya en el año 2016 se le suman Max, que en ese momento era HBO, el servicio de Amazon Prime Video, y ya a finales de esta década, principios de esta década, es que llegan los tres últimos, Apple TV Plus, Disney Plus y Sky Showtime. Y fíjense, tienen ahí cuál es el año de que lanzan la primera producción española en la cual se van involucrando los streamers. Si llega Netflix a finales del 2015, ya al año siguiente ya estaba estrenando su primera producción, el largometraje, que es una coproducción española-colombiana, 7 años, ¿sí? Lo mismo en su momento hizo HBO con El Pionero para el año 2019, etcétera, etcétera. Y como ven, hay desde largometrajes hasta series documentales o pequeñas animaciones, lo que van lanzando, lo que van estrenando, impulsados por estos propios streamers. Nosotros nos quisimos preguntar en esta investigación en cuántas obras estaban, en la producción de cuántas obras estaban involucrados estos streamers que estamos analizando. Porque lo que no teníamos era información sobre el número de títulos españoles impulsados por estos streamers, no teníamos información sobre el número de horas producidas a lo largo del tiempo y tampoco teníamos sistematizados los años de lanzamiento de los propios títulos producidos por estos streamers. Y en segundo lugar, queríamos preguntarnos también qué tipo de obras audiovisuales han impulsado estos streamers. Con lo cual hemos elaborado una tipología muy básica, pero que nos llevó nuestras horas de discusión, una tipología muy básica, decía, que divide entre obras guionizadas, y ahí ponemos los largometrajes, los cortometrajes y contenidos seriados de distinto tipo, y aquellas obras no guionizadas, o a nosotros nos gusta más hablar de parcialmente guionizadas, porque siempre hay un guión, alguna estructura que está por detrás. Y ahí hemos puesto los talent shows, los reality shows, las stand-up comedies, los quiz shows, etcétera, etcétera, ¿sí? Intentar responder estos interrogantes, decía, no es nada fácil, por la falta de datos y el grado de opacidad en la que se mueve este segmento del mercado, ¿no? No sabemos el número de títulos y las horas que han sido impulsionados por estos streamers, no tenemos idea tampoco del volumen de las inversiones anuales que realiza cada uno de estos streamers. De vez en cuando tenemos alguna noticia en la press room del Netflix de turno, pero realmente tampoco hay instancias verificadoras de la cantidad de inversiones que realizan cada uno de estos streamers, ¿sí? Y, por supuesto, tampoco contamos con datos sobre el consumo de las obras españolas impulsionadas por estos streamers, ni en el mercado local, ni en el mercado exterior. Fíjense ahí, al final de la diapo, este es un informe del organismo regulador para España, que es la CNMC. Mañana vamos a tener uno de sus representantes participando en una mesa. Y aquí está un informe público que habla de The Walt Disney Company Iberia. Y fíjense que donde están los datos de la obra, dice confidencial. Es decir, alguien tiene los datos, es evidente. Lo que no los tenemos es ni la ciudadanía ni los investigadores. Entonces, respecto a nombres de obras o respecto a contraprestaciones de carácter económico, no contamos con esos datos. Sabemos que existen por este tipo de informes, pero no nos llegan. Entonces, también tenemos una falta de información acerca de el grado de involucramiento, acerca del grado de participación de cada streamer en esas obras, ¿no? Sabemos, eso sí, que los streamers
estadounidenses participan en la producción de obra española a través de diferentes modalidades, encargos de producción, coproducciones, etcétera, pero desconocemos completamente el grado de involucramiento de cada compañía en cada obra. A partir del trabajo de campo que hemos realizado, hemos visto que las diferentes compañías emplean diferentes fórmulas para dar cuenta que tienen una relación con esas obras, con esa producción. Por ejemplo, en Netflix, en los créditos, si uno va a ver los créditos de los distintos contenidos, se va a encontrar con leyendas del tipo una película original de Netflix, una película de Netflix, sin la palabra original. Netflix presenta una producción de, resto del nombre de compañías, o con la participación de Netflix. En ninguno de las obras que hemos analizado aparece, por ejemplo, como productora Netflix Studio. Por otro lado, Disney, por dar otro ejemplo, si Disney se pone el sello de Disney Original o Star Original, y en los créditos finales de cada obra española impulsada por Disney, sí aparece la leyenda Producción Ejecutiva Disney Plus, y el nombre de la persona que ha estado trabajando en la producción ejecutiva en representación de la empresa. Esa es toda la información acerca del grado de involucramiento, como ven, algo un tanto vaporoso, me atrevería a decir. Y el otro problema gravísimo que tenemos que enfrentar, siguiendo con la falta de datos y la escasez y la opacidad, nos preguntamos, bueno, vamos a averiguar cuáles son las compañías productoras de cada una de estas obras. Y entonces ahí vemos que hay múltiples fuentes, pero que la información brindada por cada una de estas fuentes difiere. Entonces nosotros concretamente, aquí el ejemplo que les doy, la primera producción española en la que estuvo involucrada Netflix, el largometraje español-colombiano 7 años, ¿sí? Fíjense en Internet Movie Database, propiedad de Amazon, la Production Companies aparecen Cactus Flower Producciones, Dynamo, Metronome Música de Películas. Consultamos también la base de datos para cine y televisión española, que es Film Affinity, seguramente la gente de España la conozca. Consultamos la Wikipedia, porque muchas de estas obras suelen tener su propia página, no todas, pero muchas de estas suelen tener su propia página web en Wikipedia, y consultamos también la base de datos del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de España, pero solo contiene información sobre películas, no sobre contenidos seriados o sobre realities. ¿Qué nos encontramos? Que esta Dynamo que aparece en IMDb no aparece en ningún otro lado. O sea, el becario o la becaria que estaba picando se equivocó y se inventó el Dynamo, o qué pasó. Pero evidentemente cuando vemos esto, y no lo vemos nada más en 7 años, lo empezamos a ver con el resto de las obras, decimos, tenemos información fragmentada, tenemos información contradictoria y no nos sirve para elaborar conocimiento. Entonces, fíjense, tenemos un gran problema. En Film Affinity sí aparece algo que no hemos registrado en ningún otro lado, como compañía productora Netflix España. Increíble. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y esto va a tener que ver con la decisión metodológica que tomamos en su momento, que es trabajar únicamente con los créditos iniciales y o finales de cada obra. Esto implica un laborioso trabajo, que es entrar en cada una de las producciones y ver los créditos iniciales y los créditos finales. Bien, yendo ya a la metodología, nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, elaboramos un listado de obras españolas, tomando en consideración distintas fuentes, desde las bases de datos que os comentaba recién,
hasta las propias salas de prensa de los streamers o publicaciones especializadas como Variety, The Hollywood Reporter o una española que es Audiovisual 451 y los informes sobre la industria audiovisual española. Esto nos dio un total, vamos bien de tiempo, esto nos dio un total de 371 títulos y en el caso de los contenidos seriados, cada sección la hemos considerado equivalente a un título, ¿sí? A partir de ahí desarrollamos nuestra propia base de datos que tiene en total 30 entradas y en las que hemos volcado información como año y lugar de estreno de la obra, las productoras involucradas, el macro y el microgénero de cada una de estas obras, etcétera, 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 ¿sí? Ya entrando en los resultados y antes de darle la palabra a Juan Ignacio para que continúe, acá tienen una primera imagen de lo que ha sido la producción de títulos españoles, de obra española, impulsada por estas 6 compañías estadounidenses. En total, 371 títulos, y donde se ve claramente cómo Netflix y Amazon acaparan la mayor parte de estos títulos. Si sumamos los 169 de Netflix y los 148 de Prime Video, nos dan que 317 títulos de los 371 han sido impulsados por estas 2 compañías. Tú mismo. Sí, bueno, tomando el testigo del profesor Albornoz, aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver cuál ha sido la evolución de esta obra impulsada por los streamers estadounidenses desde que comienzan a presentar este tipo de obras en su catálogo, desde que comienzan a estrenarla. Tienen debajo de la gráfica el año en el que llegan, es decir, en el que es el lanzamiento oficial de cada uno de los servicios, pero también el momento en el que comienza la línea en la que se producen, en la que se estrenan estas producciones. Vamos viendo cómo en Netflix va subiendo, evidentemente, y alcanza un pico exponencial en 2022, y algo similar va ocurriendo con cada una de las compañías seleccionadas. Lo interesante ahora es que veamos cuáles son los diferentes resultados por operador. Voy a intentar ser breve, que habrá gente con hambre y hay que hacer también preguntas, pero básicamente comenzando por Netflix, que como bien decía el profesor Albornoz es el grueso de la producción impulsada junto con Amazon de estos servicios. Tiene de esos 169 títulos, la mayor parte está en las series. Si sumamos cada una de las categorías que tenemos en serie o en contenido seriado, nos encontramos con 87 títulos, y de esos 87, 74 serían ficciones. En el caso de los largometrajes, nos encontramos con 63 largometrajes de ficción, 63 largometrajes en total, siendo 53 de ficción y uno de ellos de animación, más allá de los 9 documentales. Precisamente esa película de animación es Klaus. Que fue muy famosa. A la derecha nos encontramos con algunas de las tendencias más destacadas que hemos recopilado por medio de la base de datos, y vemos que en Netflix hay una gran cantidad de obra derivada, es decir, que bebe de otras fuentes anteriores o de otros productos culturales anteriores. El caso más destacado es el de las novelas. Curiosamente, tendríamos el ejemplo de La Sociedad de la Nieve, basada en el libro de Pablo Bierzi. Por supuesto, también destacan otras adaptaciones de novelas como thrillers de Javier Castillo, comedias románticas basadas en los libros Chiclit, que llamamos, de Isabel Benavent, y también incluso de series basadas en novelas de animación, como el caso de Laura Gallego.
Más allá de eso, hay también reality shows que comenzaron esa producción a partir de 2020, tomando también la investigación que han hecho los compañeros Josep Pedro y Gemma Camáñez. Para darle ese impulso, empapelaron Gran Vía para promocionar este nuevo reality llamado Insiders, que precisamente bebe del Gran Hermano de la televisión tradicional. Ahí también podemos ver cómo al final la televisión lineal y la televisión o los servicios de vídeo bajo demanda quizás tienen más en común de lo que pensamos. Y por último, documentales basados en crímenes locales como el caso Alcácer, el asesino de la Baraja o el caso de Marta del Castillo. Pasando a Amazon, primero a Warner Bros. Discovery, que el servicio bajo el que opera es ahora Max. Tenemos un total de 37 títulos y seguimos con esta tendencia en la que los documentales basados en crímenes locales está a la alza. Encontramos el ejemplo del caso Sancho. También tiene el sello, podríamos decir, de calidad en la ficción con el que ya venía o nos tiene acostumbrado HBO, y el ejemplo es que ha trabajado con directores como Alex de la Iglesia para la serie 30 Monedas. Y un detalle muy curioso es que ha borrado de su catálogo o han cedido los derechos de exhibición de su catálogo de 6 de las producciones con las que comenzó su andadura por España. Un ejemplo de ello es Foodie Love. Pasamos al siguiente, Amazon, bajo el servicio Prime Video. Sin duda diría que lo más destacado es el lanzamiento del primer o la producción del primer contenido en directo español en España, que ha sido el talent show Operación Triunfo. De hecho, cuando antes el profesor Albornoz ha mostrado las gráficas de la diferencia entre minutos y títulos, Amazon se disparaba porque solamente con Operación Triunfo, toda su gala en directo y el contenido transmedia que lo rodea dentro de el servicio, suma casi 5.300 minutos de producción. Por lo tanto, claro, al ser un contenido de este tipo se dispara la gráfica. Pero también vemos ejemplos como los documentales basados en figuras del deporte, como Fernando Torres o incluso Fernando Alonso, y los estrenos exclusivos en los que participa Amazon bajo esa fórmula verbal de con la colaboración de Amazon Prime, que no sabemos exactamente qué significa, y eso le da el estreno exclusivo de películas blockbuster que han tenido éxito en España, como Padre no hay más que uno. En el caso de Apple TV, los operadores que nos quedan presentan un catálogo muy reducido en lo que se refiere a las series y largometrajes que han impulsado su producción, pero en el caso de Apple destaca la apuesta por la animación de calidad, trabajando con la compañía Skydance Animation. Y además destaca que estas obras, aunque se han producido en España, están en inglés, en el título original. Pasamos a Disney. En este caso nos encontramos con 9 títulos. De esos 9 títulos destaca un documental que hizo Jordi Évole con su productora en una joint venture con Disney, en el que el Papa Francisco respondía a jóvenes, ¿no?, de diferentes realidades con temas que pueden resultar delicados para responder al representante de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, etcétera. Entonces, fue uno de los títulos destacados. También destacamos la primera ficción seriada para niños y adolescentes en un streamer, y la primera serie diaria, siguiendo también de nuevo las lógicas de la televisión lineal, estrenando uno por día. Y por último, en Sky Showtime tenemos 3 títulos únicamente, con la salvaguarda de que estos 3 títulos se produjeron antes del lanzamiento del servicio. De hecho, en el resto de Europa se estrenaron en el servicio Paramount Plus. Esto también nos da pistas de que son muy difíciles estas lógicas de lanzamiento y de producción en estos servicios. Como conclusión, decimos que estos 6 streamers estadounidenses han impulsado la producción de 371 títulos españoles, equivalente a 1.615 horas de producción. Dentro de todos destacan albergan de toda la parte del pastel el 85,5% de los títulos y el 84,5% de la hora, tanto Netflix Incorporated como la compañía Amazon.com Incorporated, y que los streamers estadounidenses
han impulsado una gran variedad de obras, empezaron su andadura impulsando largometrajes y series, pero que han ido incorporando otros títulos de los que llamamos parcialmente guionizados, como los reality. Dentro de todos los contenidos que vemos, lo más destacados son las series de ficción, que representan el 42% de los títulos y el 59% de la hora. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la audiencia para preguntas, comentarios que quieran lanzar a alguno de los componentes de la mesa. Vamos a hacer una ronda de varias preguntas y luego van respondiendo, ¿vale? Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por la presentación. Soy Santiago Marino, de Argentina. Tenía 2 preguntas breves. La primera es para Tiziano. La pregunta es, ¿cuáles serían los argumentos para sostener que los actores tradicionales en Italia todavía son potentes? ¿Cuáles son los elementos que lo sostienen? La segunda para Luis y Juan, 2 cosas. Un comentario muy argentino, me voy a apropiar del movimiento feminista argentino y diré, te comprendo, hermana. Nos pasa lo mismo en Argentina, todo lo que incluso peor podría decir que describió Luis en términos de la opacidad, etcétera, varios. Y la pregunta tiene que ver con que si todos los estrenos que ustedes sistematizaron son originales estrenos, o sea, la primera ventana de exhibición fueron las plataformas mencionadas, que tal vez lo dijeron y se me pasó cuando lo presentaron. Bueno, primero agradecerles, muy interesantes los resultados de los estudios presentados, agradecerles por ese trabajo que han hecho con recopilación de datos, que como bien lo dice Santiago, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Europa los tenemos claros. Creo que hay una opacidad y es parte del negocio de estas plataformas. Pero lo segundo, destacar que al final lo que todos pensamos a través de estos resultados es una realidad, y es que la diversidad de la que queremos hablar en este seminario es realmente una ilusión en materia de video bajo demanda. Y digo una ilusión porque esa diversidad se aprovecha de la necesidad que tenemos todos de que nos lleven en sus catálogos unos pocos actores privados, como lo hemos podido ver, que están en el mundo, que nos permiten un 20% de participación y su 80% es lo que ellos imponen en sus catálogos, pero que creo que hoy está mostrándonos, y de eso no hemos hablado, un resultado en la caída de producción que vimos en lo que nos presentaba Juan Ignacio, y creo que esa generación de contenido tiene sentido, porque en estos últimos años, así como ellos han sido muy fuertes, han venido apareciendo muchas plataformas pequeñas en cada país, y eso ha dispersado al usuario final, y empezamos a cambiar de plataforma, nos desvinculamos de una, nos vinculamos a la otra, y creo que el modelo de negocio que tenía Netflix, Amazon y Max hace unos años, hoy no es sólido, que es el negocio de la suscripción, porque se volvió voluble, y el usuario final empezó a cambiar, y eso generó unos daños en los costos, que es la realidad de lo que llamamos diversidad nosotros, y que ellos llaman modelo de negocio, porque es su negocio, y empezaron a pensar en el modelo FAST, que es el modelo de la publicidad. Y el modelo de la publicidad es devolvernos al modelo tradicional del broadcast, que es lo que tú decías, que no se ha perdido el sentido del modelo tradicional con el modelo nuevo, porque al final ellos tienen que mantener el modelo de negocio, y por eso nosotros, cuando hablamos de que nos permitan entrar en ese 20%, nos volvemos parte de su modelo de negocio, porque al generar menos contenidos, aprovechándose de nuestra necesidad y nuestro grito porque nos dejen tener producciones en su catálogo, lo que hacen es bajar la calidad del contenido, y por eso el usuario empieza a navegar en muchas plataformas, modificando el modelo de negocio y bajando el número de producciones, tal y como nos lo muestran los resultados. Yo creería que tenemos los países que incorporar en nuestros estudios, que no es fácil porque hay una opacidad inmensa,
el comportamiento en el consumo por parte del usuario final con base en el crecimiento de plataformas y la dispersión del mercado. Porque eso ha bajado la calidad de los contenidos. Ya hoy nos traen contenidos coreanos y de donde aparezcan el más barato, el de la India, a efectos de llenar catálogos. Con eso aprovechan como privados para decir estamos ampliando la diversidad, pero no es cierto. Están llenando catálogo económico, barato, y el usuario al final está perdiendo. Estamos promoviendo nuevamente el modelo FAST y por eso el broadcast, por lo menos en nuestros países y creo que también acá, sigue siendo fuerte la televisión tradicional, que es el modelo de siempre, el de la publicidad. Y al final estamos equilibrando los dos modelos, llegando a uno solo, que es volver a la publicidad con alguna suscripción para una que otra producción y algún contenido de élite. Ese comportamiento del usuario nos dificulta, en el caso nuestro, al regulador, porque no hay posibilidad, primero por la opacidad de información, pero segundo por el cambio de comportamientos del negocio a pensar en regular de una sola forma, porque está cambiando cada año el modelo con base en 5 o 6 actores privados que son los que realmente definen cómo trabajar. Regular frente a eso sería imposible porque es casi que pelear con 5 actores privados. Bueno, tenía una pregunta porque pues vimos la experiencia de los diferentes países y me llamó mucho la atención el caso de Francia, que tiene pues como unas obligaciones súper profundas en materia de catálogo, y ver pues que tampoco tiene tanta representación de catálogo en las plataformas. Entonces, la gran pregunta del millón es, ¿qué tanto han servido las cuotas que se han impuesto en las normas europeas? Y también, si de pronto tienen algún estudio en el que hayan revisado el origen de las inversiones, si ese origen de inversiones tiene inversión de fondos públicos, como para efectos de saber si esos fondos públicos están invirtiendo en esas obras que más se ven en los streamers o no, porque pues vi como public broadcaster, pero yo sé que también tienen esquemas de financiación con impuestos, con contribuciones, que hay organismos que financian obras. Entonces es como si hubieran hecho alguna revisión de si efectivamente vienen de esas inversiones las obras que se están promoviendo por los streamers o no, porque pues mostrarlo solo como esta inversión la hizo solo Netflix, pues de pronto no nos da la visibilidad completa de dónde vienen esas obras que se están invirtiendo. Quick one for Catalina. So about your co-production / co-financing labeling. So could you specify further what you mean by what the difference? Again, if Catalina can specify further what she means by co-production / co-financing, so what would be the difference and what are you talking about, co-production and co-financing? And if you were to study films, so about the classification for genres, if you were to study films, if you were to include films, apart from TV series, would you use this classification or not? And for Catalina and Luis and Juan, about the decline from 2023 on, you say something, you gave us a hint of an explanation of why this happened, but I would like to know if you can expand on that and if you have a theory and explanation for that. Thank you very much for the presentations. I have a question both for Tiziano and also for Luis and Juan. Could you say something without, because we can talk about this all afternoon, but could you say something about how this has affected the investment strategy of other players in the market? So you talk a lot about the impact of streamers.
But do you see that, for example, RAI or TVE, do they also adapt to this new logic? Do they also go for high-end scripted content, high-concept scripted content, very universal-looking, exportable content? Or do they do the opposite and differentiate and do hyper-local content? Because in Belgium we see that basically all content becomes Netflix kind of content, also the public broadcasting series. Thank you. Dos preguntas más, Ana y usted, y Fabia. Gracias. Yo tenía una pregunta para Luis, Juan, Tiziano y Leonardo. Ustedes mostraban en el gráfico que era el 50% o 53% de la inversión en producción de plataformas y el 47% restante. Quería saber de dónde viene esa inversión en producción. Y asociado a eso, si en la evolución de los años que ustedes investigaron, se va viendo cómo aumenta esa inversión en producción en plataformas y cómo decrece ese otro 47% que quería saber a qué correspondía. Y otra pregunta que es para todo el panel, pero que era en particular en base a algo que mencionaste vos, Tiziano, que era, cómo ver la diversidad y cómo va incidiendo en la conformación de los catálogos, entre otras cosas, el aspecto regulatorio. Mencionabas otros más. A partir de la directiva europea, en toda la evolución de los distintos países que ustedes analizan y conformación de catálogo, ¿cuánto impacta lo regulatorio, cuánto es lo regulatorio y cuánto es estrategia de negocio? ¿O cómo se correlacionan esas dos cuestiones? Porque a mí me interesa en particular porque en América Latina no tenemos eso, se debaten esos temas, pero vemos como que la lógica de mercado va en una dinámica distinta y separada de lo regulatorio. Acá que sí tienen esa dinámica de mercado y lo regulatorio, ¿cuánto incide? Gracias. ¿Todos seguidos? Venga. Me llamo Fabia Buenaventura, trabajo para una asociación de productores españoles. Me ha fascinado, porque hacía mucho tiempo que no me he pasado por la universidad, me ha fascinado todas las presentaciones que he escuchado a partir de Philippe. Quiero preguntar a Luis y a Juan, hablando de esta diapositiva, a mí me ha dejado totalmente impresionada, aunque había leído el estudio del observatorio, lo nimia y pequeña que es la aportación de la televisión pública en España respecto a la financiación de obras audiovisuales. Me parece tremendo que España solo el 11% sea de televisión pública y que también ya se haya invertido la tendencia de manera que lo que suponen los streamers americanos respecto a la televisión tradicional y a la pública, a la privada y a la pública, ya se haya revertido y sea mayoritaria. Para mí esto es muy sorprendente, ni con la regulación de la Ley General de Comunicación Audiovisual ni con la voluntad de servicio público de las cadenas públicas, me parece impresentable esta cifra. Quería preguntaros vuestra interpretación sobre esto y también sobre el pinchazo de la burbuja de producción que salía en tu slide sobre la bajada a partir del 22. Ya sé que vuestro análisis, habéis dicho en la metodología, Luis lo ha dicho muy claro, que es cuantitativo, pero yo necesito un poquito de cualitativo y opinión. Gracias. Pues nada, a responder. Adelante, sí. Sí, empezamos. Tiziano, yo añadiría a lo que vas a contar, por favor, si de la transposición de la Directiva Europea a Italia se estableció alguna limitación más para producción en idioma italiano, como nosotros tenemos en español o en Francia también tenían en francés. So, tenemos 4 preguntas, ¿no? Le vamos a 5 minutos máximo a cada. Sí, un minuto cada una. A la primera, que el papel que juegan, ¿por qué decimos que los otros bloques todavía son muy relevantes? Eso la empieza respondiendo Leonardo.
So I will talk in English. Okay, perfect. So in my opinion, it's very important to consider the union between public broadcasters and private broadcaster, because as you can see from the slide, the total amount is 15%, 57%, 47 plus 10%. So we have a huge percent. A very large percent. And in particular, we also consider the public VOD, RaiPlay, which is the obviously the public audiovisual platform, which has many users than Netflix Italia. So it's quite important in this analysis. But also, in my opinion, it's very important to consider that Netflix Italia started to produce original contents in 2017, so 7 years ago. And the first original production, Suburra, was a co-production between Netflix Italia and Rai. So the very beginning of original Italian production was a co-production between a global streamer, an American global streamer, and the public service. Sí, es que tenemos que tener en cuenta eso para decir que, claro, ¿cómo analizamos el poder de esas plataformas? ¿No? Tenemos que situarlo y contextualizarlo, porque todavía tenemos que mirar a lo que hacen los broadcasters tradicionales, porque todavía si miramos solo a cuánto invierten, todavía están invirtiendo más. Si miramos a los datos de los usuarios, vemos que la plataforma de RAI está más utilizada de Netflix y de las otras. Claro que ha crecido mucho Netflix, pero hay un límite que es económico y cultural a la penetración de todas esas plataformas. Y a Netflix ahora llega a 8 millones y 7. Pero ¿cuánto puede, cuánto lejos puede ir? Porque Rai, los usuarios de RaiPlay eran más de 20 millones, ¿no? Porque es gratuita, ¿no? Lobato decía que hay un límite, ¿no? Que Netflix, los usuarios de Netflix tienen que tener conexión internet veloz y credit card, carta de crédito. En todo el divario digital que hay en Italia, la desigualdad que hay, ¿cuántas millones de personas y en otros países también todavía no se pueden permitir esas plataformas? Entonces, no pueden ir tan lejos. Yo creo en la penetración, y entonces por eso es la televisión tradicional y los players tradicionales son todavía más relevantes ahora. Y esta conexión que decía Leonardo entre el privado y entre los broadcasters y los streamers se ve bastante bien. Eso ha que ver con la demanda de Tim Ratz. ¿Cómo juega el servicio público? Tiene dos estrategias contradictorias. Una es la de coproducción, como hizo con Suburra y como hizo también con una de las series más de éxito en Italia, Mare Fuori, ¿no? Mare Afuera, que fue distribuida por RaiPlay y por Netflix, juntos. Aunque sea una producción RAI bastante clásica, que no se modela o no va influenciada por las estrategias editoriales de Netflix. Y además el tema es que es un tema político, porque de una manera, por un lado, la RAI colabora mucho con Netflix, de otro lado, produce cosas, sobre todo en esos 2 años, que están muy influenciadas por la política cultural del actual gobierno de derecha,
que está muy ¿no? centrado en producir series que sobre personajes patrióticos. Entonces, eso no tiene nada que ver con la política de Netflix y cómo se... Entonces, no veo que ahora el servicio público está muy influenciado por las estrategias editoriales de Netflix, por el bien y por el mal, porque también produce productos de calidad muy politicizada, diríamos. Pero de otro lado, esa estrategia que es típicamente Fratelli d'Italia ahora, neoliberal y soberanía cultural nacional. Que las dos cosas parecen clash, ¿no? Parecen, pero enfrentarse, chocar, pero hacen las dos cosas. O todavía sobreviven. Es muy interesante y contradictorio, diría, pero dos cosas: dinámica, cuánto pesa el regulatorio, el tema regulatorio y dinámica de mercado. Nosotros definimos europeización forzada del catálogo porque efectivamente las cuotas que ponieron hubo un impacto muy grande en el cambio del catálogo. Pero ¿cómo explicas que ahora el catálogo italiano está muy europeizado, mucho más de las cuotas que han puesto? Creo que es una mezcla de dinámica de mercado, data-driven, usuarios, competencia y además una estrategia, eso lo estamos comentando con ayer, que Netflix se adelanta tomando en el catálogo cosas que pueden servir si las leyes cambian, ¿no? Estas ya han preparados. Sería más interesante ver cuánto de esos 48% de trabajos europeos que están en el catálogo efectivamente circulan y efectivamente están vistos. Ese es el tema. Para nosotros ese es un tema más importante de hacer el análisis del contenido, que es la primera etapa de un análisis más larga. Y eso se cierra a la última pregunta, ¿no? Sobre... ¿me puedes repetir? Sí, eso. Sí, cómo la ley italiana a transposición... de momento fue bastante, la tomaron bastante literalmente sin aportar ulteriores especificaciones, ¿no? muy ligeramente, simplemente los 30% de cuota italiana. No pusieron cuotas, por ejemplo, de trabajos italianos al interno, porque como ves, desde el 2018 al 2024 sigue siendo el 5%. Sorry, but for my I will switch in English. But at the moment, the Italian government would like to, I don't know, copy French and Germany in order to create a sort of Netflix tax, in order to create a financial obligation. But there is a struggle between the law, the government, the Italian government, and these kinds of platforms, especially Netflix and Prime. Okay, thank Sí, nosotros vamos muy rápido, de verdad. O sea, pregunta por pregunta, concisa. Oye, he sido rapidísimo, ¿eh? O sea, básicamente, a la pregunta de Santiago Marino, no en todos los casos se estrenan primero. Es uno de los datos que tenemos en la base de datos. En el caso de los largometrajes en los que hay coproducción o cofinanciación, en muchos se estrena antes en salas de cine. Un ejemplo sería La Sociedad de la Nieve. En cuanto al tema que comentaba Fabia Buenaventura de Pate, que nos pedía un análisis más cualitativo, ¿no? Esto evidentemente es aventurarse desde nuestra posición, pero sí que es cierto que aquí en España se vislumbra desde hace años una dificultad de poder realmente
invertir y competir desde el servicio público. Citando a la presidenta Concepción Cascajosa, que hace unas semanas dijo en el Congreso de los Diputados: señores, señoras, ¿queréis que compitamos o no? Entonces, es difícil, ¿no? Por la lógica que hay. Sí que es cierto que se vislumbran cambios. Un ejemplo sería la coproducción que han hecho con Cicatriz, que se ha estrenado, por cierto, antes en Radio Televisión Española, o estudios previos como el Ministerio del Tiempo. Pero claro, han perdido programas de peso como Operación Triunfo, precisamente por cuestiones de monetización, efectivamente, y se han ido a servicios como Prime Video. Y por último, ¿qué ocurre desde 2020? Que es una pregunta que han hecho varios. Estos nuevos son lecturas, ¿no? Pero es cierto que hay un gran cambio en el paradigma general del vídeo bajo demanda. El proyecto en el que vienen trabajando todo el grupo de investigación desde hace años se llamaba por suscripción. Eso ya no puede analizarse solamente por suscripción. Ahora no es SVOD, es bot. Han introducido la publicidad, se han introducido lógicas que beben de la televisión tradicional, como apuntaba Sadi, desde los estrenos por semana hasta el tipo de contenido. Hay un mayor reparto de la productora, una mayor competencia, los propios servicios broadcaster tradicionales como A3 Media o Mitel o Mediaset han desarrollado de forma más potencial sus propios servicios también de vídeo bajo demanda. Entonces eso quizá puede explicar ese descenso. Sí. Privadas o públicas. Sí. ¿No crees que eso ha podido contribuir a la caída de la producción propia de Netflix? Porque total, si ya tengo la producción hecha, seguramente el producto empaquetado me salga muchísimo más rentable y por supuestísimo más barato. Sí, entiendo perfectamente, pero claro, eso no le cuenta a ellos como obra invertida. Si no participan en el proceso de producción, de alguna forma, aunque sea difícil decir cuál es el grado de involucramiento, sí que les sirve para la cuota sobre el catálogo, pero cuando venden las cosas como originales, que en eso no entramos, no sirven, no han estado en el proceso de producción. En los créditos iniciales y finales no va a aparecer con la colaboración o con la participación de Netflix, pero me parece un punto súper interesante y que podemos seguir discutiendo y hablando sobre ello. Muchas gracias. Así he sido breve, ¿no? Vale. Bueno, para responder a algunas de las cosas que se plantearon, quería ir a lo que nos decía el comisionado Sadi y engancho con lo que presentaba Tiziano, que decía que los catálogos eran un target en movimiento. Lo que nos ha ocurrido ahora, que los propios servicios son un target en movimiento. Es decir, como tú decías, bueno, el modelo de negocio era la suscripción, ahora resulta que hay distintas modalidades de comercialización de ese servicio. Con lo cual ahí tienes una cuestión importante, hay nuevas fórmulas comerciales. Luego también, porque antes el servicio, lo que estaba en movimiento eran la presentación del catálogo, la presentación de las obras, toda la cuestión de la prominencia, de la descubribilidad de las obras al interior de catálogos conformados por miles de títulos, etcétera. Pero no, ahora tenemos mucha mayor complejidad con los modelos de comercialización de ese mismo catálogo y, por otro lado, la manera en que se van incorporando los contenidos a ese catálogo. Antes, ¿te acuerdas? Era toda la presión que teníamos para dese un atracón, olvídese del mundo, enciérrese en su casa y consuma todas las temporadas habidas y por haber de tal título. Y era esa la manera de incorporar. De golpe te daban todo y te decían, dispone de tu fin de semana para darte el atracón, que vas a ver qué bien que te va a venir. Ahora no, ahora aparte de eso tenemos nuevas fórmulas, como decíamos, por ejemplo, la transmisión en vivo y en directo de un determinado acontecimiento que luego pasa a formar parte del catálogo. O tenemos algunos acuerdos donde determinado contenido se estrena un día de la semana a determinada hora, siguiendo el modelo televisivo. Entonces,
Claro, entonces está todo en movimiento. El propio servicio es a targeting movement, ¿no? Entonces eso agrega muchísima mayor complejidad a la hora de la regulación. Pero creo que hay algo, y venía otra pregunta, ¿qué tanto han servido las cuotas? Creo que alguien dijo. Evidentemente, me hace acordar una pregunta, la pregunta surgió también en el Simra 2, ¿no? Que recuerdo la respondió Nacho en esa ocasión en Ciudad de México, y Nacho daba la vuelta un poco a la pregunta y decía, bueno, lo que tendríamos que preguntarnos es qué hubiera pasado en un país como Canadá si no hubieran existido cuotas, ¿no? Más o menos así creo recordar, Nacho. Pero digo, lo que tenemos que tener claro es que las cuotas, o sea, la presencia de determinados contenidos en determinado catálogo, en determinado servicio, no garantizan el consumo. No es que yo tengo la cuota y porque está en la cuota la gente la mira. No. Entonces hay que ver primero con qué tipo de contenidos están incorporando y qué tipo de promoción de todo tipo, exterior o al interior del servicio, se dan esos contenidos. Por supuesto. Bueno, entonces ahí creo que sí, y ahí me voy al modelo francés. Yo creo que el modelo francés lo tienen claro, ¿no? Todos los que participan en el mercado audiovisual tienen que contribuir con platita a la producción de obra local. Punto. Todo el que juega pone. No es que juegan algunos, o que juegan todos y algunos ponen y otros no. A la producción de obra local. Y como dijo Philippe, muy importante y que en este país se está desdibujando, la